Francisco, ¿qué es la ciencia para vos? Hola, buenas tardes. Para mí es muy importante lo que diga lo que es ciencia, ya que estamos en un camino donde eh, en este calle Trejo y Duarte Quirós, el presidente Sarmiento planteó un paradigma de ciencia para un modelo de país. La ciencia del conocimiento, basado en una teoría y paradigma, pero eso desde el punto de vista teórico. Podemos decir que la ciencia en sí misma es un conocimiento que comenzó del siglo XIX para adelante. Siglo XIX-XX. Muchas, muchas personas que parten de un paradigma más positivista o más cerrado, dicen que la ciencia comenzó en 1920 con la Convención de Viena, pero nosotros sabemos que el conocimiento científico comenzó mucho más antes. Justo nosotros estamos parados en una tradición jurídica, ya que estamos en la calle Trejo, donde el paradigma de ciencia comenzó del 1614. Desde allí comenzó el conocimiento con base científica, porque no eran poetas que hablaban del conocimiento, sino un conocimiento ligado a saberes más profundos y que no se quedaban solamente con la moral y la filosofía. ¿Mm? Ahí va. Entonces la ciencia es un proceso de búsqueda de conocimiento Sí. y algunos dirían que empezó en el siglo XIX, otros argumentarían 1920 con la Convención de Viena, algunos antes. Una búsqueda de conocimiento, entonces, como una definición práctica. Me sale preguntarte, ¿para qué sirve la ciencia? Bueno, punto número uno. Nosotros debemos saber que la ciencia tiene un fin útil que es para la humanidad. Pero en sí misma la ciencia no se cierra en la conclusión de un libro. Vos, o sea, para que todo el mundo lo sepa, para que un conocimiento sea científico, debe partir como pasos a seguir. Primero debe partir de un paradigma, o sea, lo vamos a hacer más práctico para los... Yo soy muy esquemático por ahí, pero lo voy a decir. El punto de partida es una hipótesis. Esa hipótesis es la base de la teoría, que debe estar basada en un paradigma, y todo eso debe ser comprobado o sea sometido a prueba. Esa refutación es lo que hace que un conocimiento tenga esa validez. Por ejemplo, todos los metales se dilatan al calor, hay que probar todos los metales para que lleguen a esa conclusión. Una vez que llegan a esa conclusión, eso es conocida como ley. O sea, la ley científica no es una ley como las leyes, yo soy abogado, no es como las leyes del derecho, ¿m? Como decía Kelsen. Acá las leyes tienen un fundamento que en sí mismas no son 100% verdaderas, siempre están sometidas a una posible refutación. Y todas esas teorías que son refutadas van quedando como base. Entonces, uno al preguntarse para qué sirve la ciencia, también ha de preguntarse qué se hace con toda esa ciencia que parece que no sirve. Es lo que se conoce con T minúscula. T mayúscula son las teorías que sirven, ¿viste? Esas T minúsculas, que son las teorías que supuestamente quedan almacenadas, sirven como base y argumento para el posible conocimiento científico que se ha a demostrar en otro tipo de teoría. Te voy a dar un ejemplo, viste, cuando habla de las leyes. Por ejemplo, todos conocemos la ley de la gravedad, la ley de la oferta y la demanda. La ley de la gravedad es en las ciencias naturales y la ley de la oferta y la demanda es en la ciencia económica, que es una ciencia social. ¿Mm? Déjame ver si entendí lo que me acabas de responder. Entonces, la ciencia sirve. Me hablaste de una característica de la ciencia que es la replicabilidad. Me dijiste, Refutabilidad. Que sea refutable, que sea sometido a prueba de que no sea verdadero o falso. Si alguien te somete a prueba de que sea verdadero o falso, es ahí cuando se dice paso, ese primer paso, como diría Popper, ¿viste? Ese paso de refutabilidad, ¿viste? Ya pasaste fuiste refutado, ¿viste? A eso vamos. Es cuando te someten a la prueba de falsedad, que se llama. La falsación, es decir, sos verdadero o falso. Ese conocimiento, al ser verdadero, ya tiene como una base más sólida para ser base, no solamente de esa ley que se ha de comprobar como ley científica, o sea, basada en paradigma, teoría, hipótesis, sino también para una futura teoría u otra hipótesis. ok, entonces, por lo que estoy entendiendo de tu concepción de ciencia o lo que me acabas de explicar, es que me hablaste de la búsqueda al principio y es como, tenés el paradigma, tenés tu hipótesis que vas a poner a prueba y una vez que tenés la conclusión del experimento científico, vas a poder ver si el paradigma se sostiene o si es la emergencia de un nuevo paradigma. El Entonces, paradigma ¿esa es la búsqueda? el paradigma, para que se entienda muy bien, es un lente que utiliza el investigador, que ese lente lo que hace que
le dé la forma. Es como el perfume de una persona, ¿viste? Ese perfume hace que vos estés vestido de una determinada manera. Bueno, ese paradigma es lo que hace que esa, para que se entienda bien, toda una teoría, igual que un paradigma, está basado en un lenguaje, ese lenguaje científico. Ese lenguaje debe tener una coherencia. Esa coherencia entre sí mismo, que se entrelaza entre todos los argumentos que forman parte, porque no son textos sueltos, así como vamos, googleamos y vamos poniendo parte por parte, sino para que tenga una coherencia, debe estar basado en un paradigma. Un párrafo que se va de ese paradigma, yo te justo voy a decir algo muy lindo. Acá la Facultad de Derecho es una facultad de ciencias jurídicas. Como por ser una facultad de ciencias jurídicas nos enseñan bastante lo que es el conocimiento científico y nosotros tenemos dos instituciones que son la Academia de Derecho y el Instituto de Investigación que está en Casero y Belgrano. Bueno, eso depende del CONICET. Todo ese tipo de conocimiento, ellos, vos imagínate, vos escribís un párrafo, ese conocimiento que vos escribís, si no está basado en la lógica del paradigma, te dicen no, esto no puede avanzar porque no tiene una lógica en todo lo que es el concepto en general. ¿Entendés? Por eso digo que es el perfume de toda la teoría. Es como que debe estar hay una línea que no se debe correr. No es ser esquemático, sino es ser prolijo con algo que ha de servir para futuras generaciones. Y ahí es donde estás vos cuando me dijiste ¿para qué sirve esto? Nosotros desde adentro de la facultad sabemos qué hacemos con lo que parece que no sirve. Y sirve para todo o sea, para lo posterior. Por ejemplo, las teorías de género fueron explayadas acá de la facultad hace, no sé, 120 años más o menos. Pero ¿qué pasa? No es que nació en 2018, todas las nuevas doctrinas que se hablan, sino que todo lo que se iba recabando, hay una gran doctora que se llama Marcela Aspel, que es la presidenta de la Academia de Derecho, ella escribió bastante de esto, cómo era el feminismo en el siglo XIX. Imagínate, siglo XVIII, también lo sabe muy bien. Entonces todo eso que parece que queda en un cajón, no, va quedando como antecedente para dar nueva argumentación. Yo no quería dejar de explicar esto, ¿viste? Porque si me voy por la lógica de la calle, la ciencia sirve para curar, para esto, para otro, ¿viste? Todos sabemos el fin práctico que tiene la vida misma porque nosotros estamos vestidos de forma científica. Nosotros, o sea, todos los que estamos vestidos, si no hubiese sido por conocimiento científico, no estuviéramos acá con esta tecnología explayando lo que vos me estás diciendo y todo lo que yo te estoy explayando a vos con todo el conocimiento conceptual. No solamente nos ayudó de forma física, mental, espiritual, sino también intelectual, va mucho más allá. Francisco, tenés una elocuencia verbal admirable. No, es pasión. Estoy haciendo todo lo que puedo para seguirte el paso. Quiero tratar de resumirlo de una manera en la cual lo pueda sostener en mi cabeza a todo momento para tener una definición práctica que nos llevemos breve. Me hablaste de que decime si esta devolución es fiel a tu entendimiento de la ciencia y su utilidad. Me hablaste de que la ciencia es una búsqueda de conocimiento, me hablaste de que se hace experimentaciones en pos de tener conclusiones que después en algún momento van a ser leyes, que van a marcar un paradigma, y ahí tenemos un entendimiento o una explicación quizás, esto no lo dijiste, son mis palabras, es una propuesta, decime si es fiel a tu forma de ver las cosas, si estás de acuerdo. Es una forma de explicar la realidad. Entonces, a través de los resultados que tengamos desde la observación hasta la conclusión del proceso científico, vamos a tener una forma de explicar la realidad y ese es el paradigma. ¿Dirías que esa es una representación fiel de lo que vos entendés por ciencia? Totalmente, porque cuando comenzaron los primeros, debemos ver, o sea, el científico en sí mismo, ya comenzaron con los filósofos de Grecia. Pero eso es lo que vos estás hablando de la observación, comenzaron en pequeños laboratorios de la Edad Media. Fueron personas que se fueron más allá de lo que se consideraban que tenían que ser un científico y se quedaron con lo que vos dijiste. O sea que la ciencia, a lo Galileo Galilei, es lo que vos dijiste y es lo que es hoy. O sea, es muy fuerte lo que dijiste. ¿Ah? En tu latir conceptual y de acá pudiste representar todo a la misma vez. Muchas gracias. Déjame ver si podemos cerrar. Pasemos a la segunda parte. Estamos recién pasando a la segunda parte, déjame ver si lo podemos unir. ¿Qué es la religión a tu entender? ¿Cuál es tu concepción de religión? ¿Y para qué sirve? Bien. Te voy a molestar, disculpa la interrupción, te voy a pedir que te vengas un poquito bien. para acá, así no estamos tan lejos. De vuelta. ¿Qué es la religión en tu entendimiento?
y para qué sirve, cuál es la utilidad de la religión. Bien, voy a partir o sea, siempre cuando se habla de religión, no hay que hablar como religioso, sino tiene que ser una observación muy fiel. ¿M? Primero, antes de hablar, quiero hacer un punto de comienzo. Yo me bauticé a los 18 años, fui al liceo militar y sentí algo muy fuerte, un llamado muy fuerte, entonces ahí hice el bautismo, la confirmación y la comunión a los 18 años. No, nunca pude ver lo que la demás gente dice como algo impuesto. Porque no, para mí la persona que dice que algo fue impuesto y nunca te paraste firme ante algo que eso es impuesto, ¿entendés? Entonces no podés hablar de una imposición, hablamos de una pasividad activa de las personas que critican hacia algo que dicen que le es impuesto, pero no hiciste nada para tratar de cambiarlo o llevarlo adelante. Mi sentir es, yo soy un soldado de la iglesia, soy 100% cristiano, vivo la religión al 100%, es más, o sea, yo trabajo acá en la Facultad de Derecho y yo creo que si no fuera por mi ser religioso, no estaría trabajando acá porque lo hago con una pasión más allá, siempre esperando, no de las personas, sino de Dios, ese ida y vuelta que tenemos. ¿M? Punto número uno. Bueno, ahora lo voy a hacer desde el punto de vista de la observación. La religión en sí mismo es una de las conductas más naturales que tiene el ser humano, explicada por la ciencia desde antes, o sea, millones de siglos antes de Cristo. El hombre todavía no sabía escribir y ya era religioso. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? La religión en ese momento se entendía como un culto. Siempre existieron los cultos a partir o sea, del ser humano. O sea, la escritura puede ser que esté 2 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, pero la religión va desde tiempo inmemorial y nosotros sí somos cristianos, la mayoría católicos, apostólicos, romanos, pero en sí mismo el sentir religioso es la expresión más antigua del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Lo religioso no se debe confundir con las religiones propiamente dichas. Y yo ahí discuto con muchos ortodoxos. Así que soy más del punto de vista más franciscano, más del Papa Francisco. No teología de la liberación, pero siempre más abocado a la realidad material, este piso que tenemos abajo de los zapatos, bueno, a ese tipo de religión de vivir el día a día. Ok, me hablaste de la diferencia entre la religión y lo religioso, Sí. y me dijiste que el impulso religioso es parte del ser humano y existía antes de que tuviéramos lenguaje. O sea que, a tu entender, este impulso es algo muy primitivo. Me sale preguntarte, entiendo el punto de que es un impulso primitivo. ¿Para qué nos sirve, o las personas que son religiosas, quizás vos como alguien religioso, si querés y si te sentís cómodo, Obvio. inclinado a responderlo, cuál es la Y si utilidad? sentir incómodo, mejor todavía. Ahí vamos. Porque desde la incomodidad es a donde uno debe partir para expresar, hablarse. Yo creo que la liberación de las personas, ya sea por motivos religiosos, raciales, sexuales o todo lo que sea, las personas que hacen el primer paso son los que se sienten incómodos y dicen, soy esto, soy otro, y nadie tiene derecho a invadir ese soy del otro, ¿viste? Así que gracias por pedir ese permiso, que en mí siempre es un desafío natural, que voy y lo hago sin que me digan eso, pero vos ya tuviste un gran gesto. Y es muy bueno que se lo haga a la mayoría, porque como me lo hace a mí, seguro que lo hace a los demás y pueden desplayar ellos al frente de una cámara lo que no pueden decir en una cena, en aula, en tribunales o en su ámbito laboral, donde sea. Muchas gracias. Me sale preguntarte eso en tu observación Sí. propia o de las personas con las cuales conoces o has visto. ¿Cuál ha sido la utilidad de la religión que has observado en tu vida? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, para mí la utilidad de la religión fue salvar vidas. Yo en la iglesia de Capuchinos fundé 2 grupos y siempre participé activamente de un grupo que se llama el coro. El coro estuve cantando 14 años. Pero ¿qué pasa? Yo veía a través de las lágrimas cómo se explicaban pasados duros de todos aquellos que lloraban y podían decir, no, Dios me salvó, es algo más fuerte. Pudieron, o sea, se sentían bien. Y vos cuando ves que una persona de golpe se siente bien y vos creías que estaba bien siempre, ¿viste? Es algo muy fuerte. Se te pone la piel de gallina, ¿viste? Y ellos dicen, gracias, barba, son lo más grande que hay. Porque muchas personas su cuerpo habla. Todos sabemos que el cuerpo habla, ¿viste? Puede somatizar en forma distinta,
y cuando ves que se sienten bien, le cambia todo. Yo sé que tiene un fundamento muy útil y nunca voy a ser cerrado a otro tipo de religiones, ¿viste? No digo la católica, apostólica, romana es la única religión, no, porque eso ya sería un pecado ya casi original. Ahí va, entonces, déjame ver si entendí bien, corregime si no. El- el- la observación que has tenido sobre la utilidad de la religión es ayuda a las personas a sentir bien y en algún aspecto las libera de una manera en la cual se pueden sentir más libres, Ujú. más allá de su cuerpo físico o a pesar de su cuerpo físico. ¿Es algo así la observación que has tenido? Voy a, o sea, no, pero me gustaría agregar algo mucho más importante que eso. No me quiero quedar el argumento anterior, sino algo que vos dijiste, tu reflexión fue mucho más fuerte de lo que acabo de decir. Cuando a una persona le hace bien la religión, se nota al 100%, ¿viste? Es como hacer ejercicio, tener una vida saludable. Pero, viste que muchas veces uno puede tener una vida saludable, pero la persona que te inclina o es tu instructor a llevarte a esa vida, te hace mal. Ese es religioso. Muchas veces, muchas personas religiosas llevaron a personas que le hagan mal algo, cosas que ni siquiera Jesús hubiese estado ahí, lo agarra, ¿entendés? Del oído. Acabaste de decir un punto, viste, en tu descripción de lo que yo dije, mucho más avanzado de lo que al punto a donde quería ir. Ujú. Y me parece que acá hay que hacer casi un punto aparte y una gran conclusión con la introducción, viste, porque me parece que, ¿cómo te puedo decir? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿viste? Bueno, y sabe a dónde no tenés que llegar. Y acá encontramos la conclusión de un camino conceptual que es mucho más fuerte de todo el tema con el que estamos hablando de religión. ¿M? Religión versus religioso. Muchas veces estas personas que son los sujetos activos de este conocimiento religioso o expresión natural no lo llevan de la manera correcta y hacen mucho daño. Y siempre hay que hacer énfasis de que estas personas sean personas preparadas, porque somos todos en esta, ¿entendés? Y hay que hacer que esto llegue acá, o emana de acá, como sea. La diferencia entre la religión y lo religioso. Ahí va. Francisco, me sale hacerte la última pregunta, que Ujú. es si pensás que la religión y la ciencia están en contraposición, si están, si hay un conflicto, ¿qué dirías? Un conflicto que no se puede evitar, un conflicto inevitable entre la ciencia y la religión, o si pensás que son complementarias. ¿Cuál es tu forma de ver las cosas sobre eso? Bien, no puedo decir que son complementarios, porque el conocimiento científico nació del conocimiento religioso a lo largo de la historia de la humanidad. Fueron, o sea, ya no podemos decir complementario de algo que sigue una misma línea. Vos no sos un complemento de tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. Sos algo que se va desarrollando y tus hijos, tus nietos, tus bisnietos se van desarrollando de una manera de la cual, vos, por ejemplo, tus bisnietos no van a saber por qué van a tener cierto talento social y vos lo estás haciendo, ¿viste? Vos se lo va a pasar de manera generacional. ¿Qué pasa? El conocimiento, tanto religioso como el conocimiento científico, fueron de la mano, o sea, este nació de este, porque imagínate que antes del siglo XIX no existía el Estado como lo conocemos actualmente. Las organizaciones humanas se bajan. O sea, el verdadero Estado era el Estado religioso que ordenaba todo en cabeza de los reyes. ¿Qué pasaba? No existía una contraposición. Después, en los últimos, te podría decir, cito, señalando, no me gusta señalar, pero de la escuela de Frankfurt para adelante, todo el pensamiento crítico que estaban, pero es propio del eurocentrismo. En Europa se criticaba bastante que algo salga de un rey, de un monarca. Entonces la forma más sutil de atacar a una monarquía histórica era atacarle al poder que le daba origen, que era Dios que le daba el poder al pueblo y del pueblo al rey, ¿viste? Entonces decía, no, que lo religioso tal. Entonces podemos decir que nunca hubo una contraposición entre religión y ciencia, sino en la política que dividió a estos dos. ¿Entendés? Estamos hablando de la política del siglo XX o siglo XIX, que eran en minoría, pero ya se empezaba a explayar esa forma de hacer una grieta donde no hubo grieta, ¿viste? O sea, entre lo que sale o sea, entre una madre y un hijo, por más que se quiera plantear una grieta, hay algo que nació de ahí y que entonces podemos decir que no hay una grieta, puede haber diferencias porque todos somos distintos. Bueno, esto es la religión y esto es la ciencia. O sea, el conocimiento canónico
fueron los grandes científicos. ¿M? Hasta Martín Lutero, o sea, estamos hablando de hermanos que estuvieron dentro de la iglesia haciendo conocimiento científico, y la revolución de los cuerpos que él escribió, no que él escribió, pero que está en esa época contemporánea, todo nació de la iglesia, todo nació de la iglesia. Siglo XV, XIV, XIII, todo el conocimiento científico. O sea que podemos decir que esta diferencia o contraposición que les encontramos es un concepto tan nuevo que por más que haya explicaciones de que personas las quemaron por conocimiento científico y todo lo demás, hay que ver la circunstancia histórica de ese momento. Pero esa misma persona vos la traes ahora y no dirían que hay una diferencia, porque saben que hay una herencia. Herencia es la palabra, entonces. Ahí va. Entonces, déjame ver si entendí. Me dijiste que a tu entender la ciencia es un producto Mm, de la religión o derivado en términos históricos. sí. Me hablaste también de que a tu entender, Que nació o sea, podría decir algo muy práctico. La primera NASA han sido o sea, las iglesias. ¿Entendés? Entonces, si decimos que fueron los primeros laboratorios donde se playaba todo el conocimiento, se enseñaba ciencia médica, ciencia natural y todo lo demás, en la Edad Media, para que salga ese conocimiento científico baja Edad Media para adelante, es que todo salía de ahí mismo. Por eso existía en ese momento, viste que existía una inquisición de lo que no sea científico, era conocido como hereje, porque ellos tenían no el monopolio, pero tenían la base de datos más grande de todo. No podríamos decir monopolio. ahí va. Es como en la película El nombre de la rosa, ¿viste? Que están los libros prohibidos. Bueno, no es que tenían el monopolio de la lectura o de la biblioteca, pero tenían la mayor recabación de libros y tenían que ser personas preparadas. Entonces ellos entendían que tenían que ser preparados para leerlo, y al que le ponían una cara de demonio era para que no se asuste la gente y no lo lea, porque era un conocimiento más avanzado que alguien no lo podía entender. Y ellos mismos hacían ese juego. No es que había el demonio ahí. Era un juego entre una picardía. Ahí va. Qué buena referencia que tiraste igual con el nombre de la rosa. Sí. Excelente. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Te pedí 2 minutos, me diste mucho más. Gracias por hablar conmigo hoy. Ha sido un gusto. Para mí un honor. Vos sos Muchas un gracias. grande. ¿Ah? Muchas Siempre gracias. te veo, hace un gran trabajo. Muchas gracias. Francisco, buenas tardes.